Hello, everybody. Welcome. Bienvenido y hola. Today, we're going to have a special treat for our Journal Club Global. We're going to entertain one of our fertile battles from the December 2020 issue organized by Cindy Farquhar about first-line treatment for couples with unexplained infertility. The hitch for this one is we're going to have an illustrious panel from Latin America who are going to speak directly to their audience in Spanish. For the first Journal Club Global, we will host in the native country in Spanish, and we will see if we can solve this debate. My co-organizer for this month's Journal Club Global was Ricardo Laretta Mola, who will be hosting this illustrious panel we have from many countries. So Ricardo, please introduce your panel, introduce our fertile battle, and take it away. Muchas gracias, Kurt. Bienvenidos a todos. Un placer que estén aquí con nosotros en esta batalla de fertilidad, hablando de infertilidad inexplicable. Tenemos un panel de gente extraordinario, todos especialistas en infertilidad y de diferentes partes de Latinoamérica, los cuales nos van a dar una perspectiva diferente de cómo trabajan en sus centros y poder tener una discusión de cuál es la mejor manera de manejar las pacientes con infertilidad inexplicable. Tenemos al doctor Carlos Salazar, que está en la Ciudad de México y es director del Centro de Fertilidad del Hospital Español. El doctor Sergio Papier, que es el director médico de CEGIR, que es la clínica privada más importante de Argentina de fertilidad. El doctor Guido Parra, que está en Barranquilla, Colombia, y es director del Centro de Fertilidad allá en Barranquilla. Alejandro Mansur, que es un especialista en infertilidad en Chile, y él trabaja en la Clínica Monteblanco en Santiago de Chile, junto con el doctor Ricardo Pomer, que está también con nosotros, que es el director de la Clínica Monteblanco en Santiago de Chile. Y el doctor Víctor Alfonso Batiza, que es un especialista en infertilidad en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde trabaja y tiene su práctica establecida. Todos especialistas, todos con muchísimos años de experiencia. Y de nuevo, les agradecemos a todos muchísimo su presencia. El artículo, como se mencionó, es un debate de fertilidad que inició la doctora Farquhar, que está en Nueva Zelanda. Y el punto de la discusión es los aspectos de qué es mejor, iniciar a las pacientes con inseminación intrauterina o directamente a fertilización in vitro. Por ahora voy a pedirle al doctor Batiza que nos haga favor de hablar un poco sobre la introducción de este artículo. Muchas gracias, Ricardo, por la introducción. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los panelistas por estar aquí con nosotros. Gracias a la SRM por esta grandiosa oportunidad. Es un ejercicio muy interesante que yo estoy seguro que va a dar frutos muy pronto y muy interesantes. Y bueno, bien decías, la introducción para empezar con el tema de hoy es a partir de un artículo que la doctora Cintia Farquhar escribió y que tituló ¿Cuál debería ser el tratamiento de primera línea para las parejas con infertilidad inexplicable? Si debería ser inseminación intrauterina o fertilización in vitro. La doctora Cintia trajo a nuestra atención lo que llamó la batalla de la fertilidad, que es el debate sobre el tratamiento óptimo de la infertilidad inexplicable. No hay duda sobre la definición, ni tampoco hay duda sobre el incremento conforme avanza la edad, situación de la infertilidad de origen inexplicable. El debate más bien se centra, o uno de los puntos principales en los que se centra, es determinar cuál es la primera línea de tratamiento para esta situación, si debería ser una inseminación intrauterina o directamente la fertilización in vitro. Sabemos que la inseminación intrauterina tiene muchas ventajas, como el bajo costo, es menos invasiva, menos complicada, es muy común, pero un inconveniente importante es que desconocemos el mecanismo preciso por el cual se logran buenos resultados. Por otro lado, en la otra mano tenemos a la fertilización in vitro, que desafortunadamente tiene un costo mucho mayor, es más invasiva, es más complicada, se requiere un centro de reproducción, no es tan común, pero el mecanismo por el cual se logran buenos resultados es mejor conocido. Así pues, entonces, las preguntas que deberíamos
o con las que debemos empezar para contestar y poder tomar una determinación serían principalmente tres. La primera línea de tratamiento para las parejas con infertilidad de origen inexplicable debería ser 3 o 4 ciclos de inseminación intrauterina o un ciclo de fertilización in vitro directamente. En segundo lugar, existen circunstancias en las que no ofreceríamos directamente la inseminación intrauterina como primera opción y viceversa, en las que no ofreceríamos la fertilización in vitro como primera opción. Y finalmente, pero no menos importante, sería la pregunta, ¿cómo afectan el costo y el patrocinio o quién paga, si es el gobierno, si son las mismas parejas o una institución como las aseguradoras, cómo afecta eso la decisión de inseminación intrauterina o directamente la fertilización in vitro? Y esto servirá como base para empezar o para justificar lo que a continuación nos presentarán nuestros otros expertos panelistas. Muchas gracias, doctor Batiza. Les vamos ahora a poner un caso clínico que quisiéramos que por favor nos dieran sus respuestas para luego poder comparar las notas y ver qué fue lo que aprendimos de esta sesión. Fia, would you please put the clinical case? Una pareja se presenta a la consulta. Ella tiene 35 años y él 37. Ninguno ha tenido hijos. Ellos han tratado de lograr un embarazo por los últimos 2 años. Ella tiene ciclos menstruales regulares de 28 días con 4 días de flujo, curvas bifásicas de temperatura basal y nunca ha usado anticoncepción. Una evaluación inicial hecha por su ginecobstetra demostró una histerosalpingografía normal, un ultrasonido pélvico normal, un nivel de hormona antimülleriana de 3.4, que es en el rango normal, y un espermograma normal. Todas las pruebas fueron completadas en su último mes. Su conclusión es que la pareja tiene infertilidad inexplicable. ¿Fia? ¿Consideraría en este punto hacer una laparoscopía diagnóstica? ¿Sí o no? Les vamos a dar 15 segundos para contestar y iríamos a la siguiente pregunta. La segunda pregunta, ¿a esta pareja le recomendaría ir directamente a fertilización in vitro si usted las maneja en su centro? Y por último, si usted decide ofrecerle a esta pareja inducción de la ovulación con inseminación intrauterina, ¿cuál sería su medicamento de elección? ¿Citrato de clomifeno, letrozol, gonadotropinas o ciclo natural? Muchas gracias. Ahora le voy a pedir al doctor Sergio Papier que por favor nos presente la primera discusión sobre el pro a favor de la inseminación intrauterina. Bueno, muchas gracias, Ricardo. En primer lugar, bueno, gracias por la invitación, gracias, Kurt, por la invitación también. Bueno, a mí me toca, bueno, y a los panelistas sí que nos acompañan, y a todos los asistentes. Bueno, a mí me toca en muy corto tiempo presentar el trabajo o la discusión del doctor Willem Homelet a favor de la inseminación intrauterina. Él comienza en su artículo definiendo la infertilidad de causa desconocida como la ausencia de embarazo, como todos ustedes saben, entre 1 y 3 años, y con una prevalencia del 15 al 30%, yo considero que tal vez sea mayor. Y bueno, como todas las definiciones tampoco, y algo muy importante, no considera la edad como un factor de diagnóstico. Menciona diferentes opciones terapéuticas, la expectante, la baja complejidad y la alta complejidad, y menciona en su introducción que la alta complejidad, sin duda, es la opción más atractiva hoy en día, por eficacia y seguridad. Sin embargo, menciona que la inseminación, que se debe realizar entre 3 y 6 ciclos, es una muy buena alternativa, ya que es más barata, menos invasiva, menos compleja a nivel de la estructura que se necesita, y además necesita
menor entrenamiento, con lo cual un ginecólogo más o menos entrenado también lo podría realizar. Menciona, y esto es muy importante, que debe realizarse en caso de la baja complejidad en casos muy selectos, es decir, la importancia de la selección de paciente cuando uno indica la inseminación intrauterina como primera opción. También menciona que la inseminación con gonadotrofinas es el tratamiento de baja complejidad más efectivo cuando se lo compara con el citrato de clomifeno o la conducta expectante. Sin embargo, esto no ocurre en los casos de edad reproductiva avanzada, es decir, que en esos casos indicaría la alta complejidad. No está todavía muy claro el análisis de costo-efectividad en los estados o en los países que hay cobertura. Sin embargo, en un trabajo de la Human Fertilization and Embryology Authority de Inglaterra, en el año 2012-2016, mencionan que la inseminación en ese trabajo, en ese reporte, fue más seguro y más efectivo que la fecundación in vitro. Por último, también la importancia de la recuperación en el momento del SWIMAP o del PERCOL, es decir, con cuántos espermatozoides poder inseminar, y él menciona que el corte de 3 millones, en nuestra institución, hace mucho tiempo hicimos un trabajo con el doctor Ruhlman, y nuestro valor de corte para inseminaciones era de 5 millones. Por último, la conclusión de esta primera discusión es que mujeres menores de 40 años con infertilidad sin causa aparente, se le puede indicar 3 a 6 ciclos de inseminación intrauterina con estimulación ovárica, y que se puede recomendar como tratamiento de primera elección, pero siempre con estrictas normas de cancelación para evitar los riesgos de embarazo múltiple. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación. Les recuerdo a la audiencia que si quisieran hacer alguna pregunta al panel o algún comentario, que por favor utilicen el chat para mandar las preguntas, y más adelante en el programa vamos a poderlas discutir y comentar con ustedes. Ahora le pido al doctor Salazar, si es tan amable, de también hablar del aspecto a favor de la inseminación intrauterina basado en el artículo, la segunda parte del artículo que tuvimos. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos, Kurt y compañeros del chat y de este evento tan importante. Vamos a discutir en estos pocos minutos lo que Rick Van Ekelen escribió como comentario a esta batalla. Él comenta al inicio que realmente sabemos muy poco de lo que es la implantación y la concepción, y por ende hay un sinnúmero de parejas con infertilidad inexplicable, como ya comentó Sergio hace un momento, que al final llegan a las clínicas de reproducción para poder atender este problema. La falta de habilidad para identificar a estas parejas es el dilema que nos presentamos en el día a día de la consulta y de la práctica clínica. Desgraciadamente dependemos del factor tiempo, como también ya se comentó, y entonces la inseminación intrauterina con estimulación ovárica es una de las propuestas de primera línea en el tratamiento de la infertilidad inexplicable. Las razones para poder elegir una inseminación intrauterina son la poca invasión que este método conlleva, la salud mental que en muchas ocasiones tenemos que considerar en las parejas, la efectividad del método que en ocasiones duplica la oportunidad de un embarazo, y desde el punto de vista de tiempo, optimizar el tiempo para promover un embarazo, ya que muchas de las ocasiones este tipo de parejas, si dejáramos transcurrir el tiempo, seguramente iban a lograr un embarazo a lo largo de él. Sin embargo, hay muchos factores que pueden entorpecer este mecanismo de reproducción en condiciones naturales, y si sumamos patologías que pudiesen en un momento dado estar escondidas en el diagnóstico y o la edad,
pues nos da al final un dilema, como se comenta en el artículo. El costo-beneficio entonces debe compararse con un manejo expectante contra la inseminación intrauterina y la fecundación in vitro. En medio de las opciones queda el procedimiento de inseminación tal cual se estudia en el estudio Dutch Trial, en donde el hacer una inseminación intrauterina con estimulación ovárica nos puede en un momento determinado dar resultados comparativos contra la fecundación in vitro. La única ventaja que tendría la fecundación in vitro en relación a la inseminación es la transferencia de embrión único, que en la actualidad se lleva a cabo en la mayoría de las ocasiones, y esto evitaría, por supuesto, el riesgo de la multigestación. Sin embargo, la inseminación intrauterina evita llegar a métodos invasivos en infertilidad inexplicable, y el costo-beneficio nos da oportunidad de no afectar la tasa de recién nacido a través del tiempo de tratamiento, y esa es la razón por la cual en este tipo de casos se debe de elegir como primera línea la inseminación, por supuesto, con las indicaciones que ya comentamos rápidamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salazar. Ahora vamos a hablar sobre fertilización in vitro. ¿Por qué debe de ser el tratamiento de elección en todas estas parejas? Ahora el doctor Mansur nos va a hablar sobre ese aspecto. Muchas gracias, doctor Mansur. Gracias a ti, Ricardo, y a Kurt. Gracias a Fertility and Sterility y a SRM por este espacio que nos da, en este caso yo representando a la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva. La verdad, Carlos, que el artículo dice que tiene muchas más ventajas que solo el escoger un embrión único para transferir y evitar la multigestación. La fertilización in vitro es por lejos una técnica más eficaz, que triplica o cuadruplica los resultados obtenidos por ciclo con una inseminación intrauterina. Ofrece la ventaja de un periodo más corto para concebir, ¿ya? El tiempo para lograr un embarazo es mucho más breve cuando tú recurres a la fertilización in vitro. Además, ¿por qué es más eficaz? Porque de un puro ciclo de fertilización in vitro, tú puedes lograr gestaciones sucesivas, es decir, varios hijos, no a la vez, sino que uno tras otro, sin tener que pasar por una nueva estimulación, cuando en la inseminación intrauterina tú tienes que recurrir a la técnica cada vez que quieres concebir. Ha ido mejorando también el resultado con el tiempo, las tasas de multigestación han ido disminuyendo, los efectos adversos como el síndrome de hiperestimulación ovárica, ellos son parte del pasado con las nuevas técnicas, se ha ido, es decir, simplificando y por otro lado, mejorando los resultados. Permite también una evaluación genética preimplantacional, que es ideal para las mujeres que cada vez son más mayores cuando están recurriendo a nuestras técnicas de reproducción asistida. En ese grupo etario donde el aborto es común, bueno, la fertilización in vitro con el estudio genético preimplantacional puede disminuir la tasa de aborto espontáneo. Y finalmente, debemos considerar que la fertilización in vitro es el último test para una pareja que hasta ahora la habíamos considerado de infertilidad de origen desconocido. Nos podemos encontrar con desagradables sorpresas en la recolección de ovocitos o en problemas de fecundación o post-fecundación. Por eso, yo estoy convencido que la fertilización in vitro es una herramienta mucho más potente para ofrecer a las parejas con infertilidad inexplicada. Gracias. Muchas gracias, doctor Mansur. Ahora le voy a pedir al doctor Guido Parra que nos haga favor de hablar de la visión americana de este mismo artículo. Gracias, Ricardo, gracias, Cor, y gracias a ACRM por la invitación a Latinoamérica y que no sea esta la única vez que tengamos estas batallas, que me parece que son una manera muy interesante de integrar a toda Latinoamérica, a ACRM también. El doctor Kevin Doody, que trabaja en Texas, presenta su visión acerca de por qué la fertilización in vitro sería el primer paso para obtener en estos pacientes de infertilidad inexplicable la mejor garantía, y parte de algunas premisas. Primero,
de que ya es reconocido que la infertilidad es una enfermedad y que por consiguiente es necesario tratarla. Y que todos los tratamientos, ningún tratamiento, pues, o ninguno no, sino muy pocos, dan el 100% de eficacia cuando se trata cualquier enfermedad. Y que esta enfermedad de infertilidad inexplicada ocurre en el 15 o 20% de las parejas que acuden a los centros de fertilidad y que podrían ser inclusive tratadas dejándolas simplemente a que tengan relaciones espontáneas y seguramente algunas se van a curar, otras con inseminaciones, con coitos programados y otras se van a curar con fertilización in vitro. Y acude de pronto un ejemplo pragmático desde el punto de vista de tratamiento para un paciente con cáncer, en la cual tenemos un tratamiento que tiene una eficacia del 10% y que cuesta $2.000. Y hay otro tratamiento para ese mismo paciente que cuesta $50.000, pero que tiene una eficacia de un 50% o más. ¿Cuál sería el éticamente ofrecido a ese tipo de paciente desde el punto de vista de eficacia y desde el punto de vista ético? Probablemente, pues, el más barato no sea el más recomendable. Y podría ser comparativamente lo que ocurre en los tratamientos de fertilización in vitro y se reduciría esto solamente a un problema económico, ya que podría ser indudablemente el tratarlo de la mejor manera mucho más costoso y indudablemente no habría ningún modelo económico hasta el momento que pudiera explicarnos inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, ya que atrasar la fertilidad un año podría tener una repercusión económica no solamente para la pareja, sino para el futuro. Ese bebé que iba a nacer un año antes iba a ser más productivo probablemente cuando tuviera 30 años y no 29. Entonces tendríamos que hacer un cálculo estadístico y un modelo económico demasiado extenso para poder inclinar la balanza solamente con la parte económica. Sabemos todo que entre más óvulos obtengamos, pues vamos a tener la posibilidad de que haya por lo menos un óvulo sano. Y eso implicaría para hacer las inseminaciones el tener que promover que haya más óvulos, no solamente por la posibilidad de que se encuentre el espermatozoide debidamente capacitado con un óvulo, sino que se encuentre con un óvulo sano en ese momento, cosa que en in vitro tenemos garantizado porque el estímulo va a ser mayor y vamos a poder tener una selección embrionaria antes, aunque sea morfológicamente esa selección, vamos a tener una selección para transferir. Y en los últimos años, pues el problema del embarazo múltiple se ha ido reduciendo, según lo mismo que ha publicado Lazar, según aduce el doctor Dodi, casi a un 5% de embarazo múltiple, ya que la mayoría de los centros transfieren un solo embrión previamente seleccionado. Así que eso podría ser algo a favor de la fertilización in vitro, que inclusive se podría hacer también en ciclos naturales. El riesgo de un embarazo es casi 10 veces mayor que el riesgo que va a tener una persona por hacerte una fertilización in vitro. O sea que es un riesgo muy bajo comparativamente con el mismo riesgo del embarazo. Así que las comparaciones estadísticas a veces nos ayudan mucho, sin embargo, los datos estadísticos que están basados en los artículos de inseminación no son tan robustos como lo que existe en los registros de fertilización in vitro. O sea que siempre vamos a tener mayor robustez estadística cuando hacemos un análisis y tomamos una decisión basada en las estadísticas de fertilización in vitro que en las estadísticas de las inseminaciones. Con todo esto, él concluye que prácticamente solamente habría una sola espacio para hacer una inseminación que sea aquellos pacientes que moralmente no estén de acuerdo con hacer técnicas de fertilización in vitro y eliminaría todas las demás posibilidades, seleccionando sin aducir mucho sobre la edad, que la fertilización in vitro sería el primer paso para introducirse en los tratamientos de fertilidad y que sería un reconocimiento a que la infertilidad es una enfermedad y que por consiguiente deberíamos escoger el mejor tratamiento, el más eficaz, el más eficiente para tratar a estos pacientes. Gracias. Muchas gracias, doctor Parra. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Pomer, que nos va a guiar ahora haciendo preguntas y el aspecto interactivo de la presentación. Y de nuevo les recuerdo que por favor nos manden a través del chat todas sus preguntas para poderlas traer a los panelistas.
y poder contestar algunas de sus inquietudes. Doctor Pommer, muchas gracias. Hola a todos. Primero que nada, bienvenido a este panel y obviamente las gracias a SRM por considerar esta lengua española como algo que aporta y a todas las personas que se mueven en este mundo, y especial a Kurt Barnhart, gran amigo mío en lo personal y también de Latinoamérica, y le agradezco mucho esta oportunidad. Y me recuerda hace muchos años atrás cuando SRM tenía un día que era en español y hacían un curso que era bastante bueno para todas las personas que no manejan bien la lengua inglesa. Así que muchas gracias, Kurt, por tu iniciativa y ojalá sea esto la primera de muchos debates. La verdad es que yo quisiera volver cuando partió este panel, pusieron un caso y una información de esta mujer de 35 años con este hombre de 37, y a mí me gustaría que, no sé si el doctor Papier, tanto, ¿cómo se llama? Carlos y tú, Ricardo, se pone como una verdad bastante interesante para decir que una persona es normal, entre comillas, haciendo que la mujer es una infertilidad de causa no precisada, teniendo como que es normal y un elemento diagnóstico casi como la piedra filosofal, es la hormona antimileriana. Y curiosamente ponen que tienen un valor de 3 puntos algo. Entonces, a mí me gustaría que si nosotros pudiésemos un poco sacar el mito o dejar el mito que la antimileriana es lo que nos dice todo sobre la reserva ovárica y la edad de esa mujer. Porque no se puso ni FSH, no se puso ninguna cosa. Y cuando uno lee, como que la MH se ideó para predecir la respuesta ovárica en una inducción, y no necesariamente cuál es mi opción de embarazo. Entonces, me gustaría que con este panel de decir, ¿basta solo una MH? O quizás habría que agregarle una FSH y un estradiol junto con esta AMH en el día 2 o 3, como para tener un poquito más de idea de la reserva ovárica de esta mujer. Porque en mi percepción, por lo menos en nuestro país, hay centros que solamente piden una AMH y sería todo. Ni siquiera saber si la señora tiene anticoncepción o no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, Ricardo, Sergio, Guido, bueno, el mismo Alejandro y Carlos, si para un poco llevar a la realidad este caso clínico y de ahí ir hilando un poco qué haríamos con esta pareja. No sé, Sergio, si tú, ¿qué puedes opinar al respecto? Sí, bueno, gracias, Ricardo. Yo voy más allá. Yo me acuerdo de Aníbal Acosta, un reconocido profesional de la reproducción asistida que trabajó en Estados Unidos y latinoamericano, argentino, que fue mi profesor, mentor. Me decía, Sergio, tenga cuidado con la paciente con esterilidad sin causa aparente joven. Lo que quería decir con eso es algo que no se puede estudiar lamentablemente, que es lo más importante, que es la calidad ovocitaria. Claramente, la mujer de edad reproductiva avanzada tiene problemas en la calidad ovocitaria, pero la paciente joven tiene también problemas o alteraciones en la calidad ovocitaria. Y entiendo yo entonces que ningún estudio de alguna manera sirve para evaluar ese aspecto. Y por eso creo que la fecundación in vitro, como dijo Alejandro, permite no solamente dar una chance de embarazo, sino también evaluar la calidad ovocitaria a partir del comportamiento de ese óvulo luego de la fecundación. Y luego, además del comportamiento, la implantación, etc. Es decir, que coincido contigo que la hormona antimileriana no sirve, la FSH tampoco sirve, porque son marcadores de cantidad. Lo que es más importante hoy en día en la medicina reproductiva moderna es la evaluación de la calidad ovocitaria, que hasta ahora, lamentablemente, no hay marcadores que contemos para evaluar. Creo que es importante también mencionar que también pudimos haber puesto en el caso una cuenta de folículos antrales. Sí, ¿Y qué es más importante? ¿Una cuenta de folículos antrales o una hormona antimileriana? Y hay una correlación directa entre las dos. Creo que es muy importante, al punto que decía Ricardo, es que un nivel de hormona antimileriana no nos va a predecir las posibilidades de embarazo espontáneo,
ni necesariamente nos va a predecir las posibilidades de embarazo con fertilización in vitro. Lo único que nos va a dar es una respuesta ovárica. Claro, mientras la paciente es más añosa, vamos a tener una paciente que va probablemente a tener una hormona antimülleriana más baja y hay una correlación, pero ¿qué es? ¿Es la cuenta ovocitaria o es la edad la que nos va a dar esa calidad ovocitaria? Víctor, ¿ustedes cómo lo hacen con la AMH? ¿Tienen estandarizado el kit Roche? Porque ese también es un dato. No en todas partes se mide, entonces la idea es como comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Ahora, por lo menos en nuestro país está bastante estandarizado para que hablemos todos de la misma AMH. ¿Víctor? No está Víctor. ¿Qué tal? Sí, gracias. Aquí estoy, Ricardo. Estaba atendiendo acá las preguntas del chat. Sí, ya tenemos más o menos estandarizado en México la técnica de la electroquimioluminiscencia para la determinación de la hormona antimülleriana. Sin embargo, debo coincidir con lo que ya comentó Sergio Papier y los demás expertos. Esto es solamente un marcador de cómo va a responder o cómo podemos esperar que responda una paciente a la estimulación. No nos va a decir ni la calidad ovular, ni el índice de fertilización, ni de embarazo, ni mucho menos. Entonces debemos de tomar en cuenta que tiene esa, entre comillas, limitación. Ya esta técnica tiene muchísimo menos variabilidad que las que se utilizaban antes, está más difundida, pero sigue en algunos casos dándosele más valor del que debe de tener. Es solamente para saber cómo va a responder una paciente, cantidad de óvulos que podemos lograr obtener, pero hasta ahí su valor. Yo creo que eso sería súper bueno, que en el fondo las personas sepan que no predice calidad, porque como que pareciera que en Chile, por lo menos, si no tienes una hormona antimülleriana, no eres nada, y si tu antimülleriana es 0,8, te vas para la casa e implica donación de inmediato. Entonces, yo creo que eso sería interesante como que quedara en las personas que quizás van a ver este panel después, lo que sea, que no sé si el panel está de acuerdo que realmente es un elemento más, pero no es la piedra filosofal que va a contestar todo. Como ¿estoy normal porque es 3 o soy anormal porque tengo 0,8? Alejandro. Sí, volviendo al caso clínico, yo creo que el objetivo fue aquí poner una paciente en una edad media, 35, con una antimülleriana normal, que es lo que traduce que debiera tener una buena respuesta ovocitaria a la inducción de ovulación. La calidad es otro cuento, como lo han aclarado cada uno de ustedes. No tiene nada que ver esa misma antimülleriana a los 40 años que a los 25 años. Y estoy de acuerdo con Ricardo que para mí el recuento de folículos antrales es tan bueno como la antimülleriana y que la FSH y estradiol ya son parte del pasado porque limita mucho el momento en que debe ser tomado, está sujeto a variabilidad de los laboratorios. Entonces, hoy creo que la antimülleriana llegó para quedarse como una herramienta más. No es la que nos va a dictar qué debemos hacer en cada caso, pero es un elemento de juicio que yo valoro muchísimo. Una FSH elevada, lo único que nos dice es que el tren ya se fue de la estación. Sí, pero... Es un problema muy tardío. Pero es interesante tenerlo enfrente de la paciente. Guido, ¿tú querías comentar algo? Sí, yo creo que todos acordamos que es una validez numérica, pero si uno se va a los estudios de, por ejemplo, de Reindollar en el año 2010, cuando hizo FSH y estradiol, lo hizo el día tercero, en un estudio aleatorizado en pacientes con inseminación. Y la conclusión fue que pacientes que tengan por encima de 13 de FSH o con estradiol por encima de 40, la posibilidad de obtener un embarazo en inseminación es prácticamente cero. O sea que a pesar de la variabilidad que la FSH puede tener cuando es menor de 10, que es de 1.9, o cuando es menor de 10, que es de 4.5, sigue teniendo de todas maneras un valor predictivo importante para los sitios donde no hay MH estandarizada. Si tienes la MH estandarizada, pues vaya y venga, pero creo que de todas maneras es importante como un factor predictivo. Y creo que el único elemento que se ha relacionado con calidad ovocitaria es la longitud del ciclo menstrual. Es el estudio de Yunis, publicado el año pasado. Entre el ciclo, si es menor de 24 días, tiene una relación directa con la posibilidad de que esa persona se vaya a embarazar en el próximo año. Igual si el ciclo es mayor de 35. Pero no hay una relación directa ni en AMH
ni en FSH, ni en conteo folicular antral con calidad. El único estudio que yo conozco, al menos, que relaciona calidad es la longitud del ciclo menstrual. Ok. Carlos, ¿qué importancia le das en este mismo caso que se dijo espermiograma normal? ¿Ustedes qué valor le dan a la fragmentación del DNA en la parte diagnóstica y para saber que realmente es una infertilidad de causa no precisada y no estamos ante un factor masculino no estudiado, que es bastante distinto? Estamos todos bastante ya bien de acuerdo que la morfología estricta de Kruger es bastante interesante, pero mi pregunta es si ustedes usan o no y qué valor le dan a la fragmentación del DNA como para saber si esa pareja realmente la consideran como una infertilidad causa no precisada o realmente es un factor masculino. Por ejemplo, un Kruger de 4 y una fragmentación de 40%. ¿A dónde nos vamos? Es una pregunta dentro de este mismo caso clínico, si debería haber tenido o no en espermiograma una fragmentación, o la verdad es que no le damos mayor importancia a eso. Sí, definitivamente nosotros sí hacemos prueba de fragmentación, que es parte del estudio del varón en la clínica, y en este caso en particular, si estamos hablando de una infertilidad no determinada, pues hubiera sido conveniente sí tener una prueba de fragmentación para poder decidir qué conviene hacer en este tipo de parejas. Como ya se ha mencionado, los parámetros hormonales y muchos otros factores que se tienen que tomar en consideración para optimizar el tiempo y poder entonces inclinar la balanza hacia uno u otro tratamiento si es que las parejas quieren decidirlo así. Lo más recomendable en este tipo de parejas, o lo más pragmático, como ya mencionaron mis compañeros, pues sería hacer una fecundación in vitro. Sin embargo, no en todos los casos hay disponibilidad de hacer este tipo de técnicas, no tienen la economía suficiente y definitivamente es necesario discutir con las parejas las opciones de manejo, los tratamientos que se pueden proponer y finalmente lo que conviene hacer optimizando en la mayor parte posible el aspecto económico, el tiempo y los resultados. Ricardo Loret, ¿ustedes qué valor le dan en Gringolandia a la fragmentación? En realidad, aquí generalmente no lo usamos como una prueba de screening. Básicamente la utilizamos en pacientes que tienen fallas repetidas de fertilización in vitro después de que hacemos una evaluación de implantación, buscando o tratando de dar una explicación de por qué las parejas no se están embarazando. No Perfecto. lo utilizamos como una prueba de screening en lo absoluto. Sergio, ¿y ustedes? Sí, nosotros usamos en todos los casos estudios de fragmentación de ADN con técnica de túnel, que es una técnica relativamente sencilla y barata, y la hacemos en la institución, e inclusive lo hacemos en donantes. Pero bueno, entiendo, al igual que Ricardo, que hay controversias con respecto al túnel, con respecto a los estudios de fragmentación del ADN en general, que hay mucha variabilidad entre los laboratorios, y que la norma dice que es verdad, no se debe utilizar como un screening. En el caso nuestro, preferimos utilizarlo porque entendemos que costo-beneficio nos ha dado mucha utilidad. O sea, usted en el diagrama general... ¿Lo hacen Sí, rutinario, Sergio? Rutinario en todos los pacientes, inclusive rutinario en el banco de semen. Amén. Nosotros, por lo menos en la clínica, también lo estamos haciendo rutinario. Guido, ¿ustedes lo están usando de rutina? Pues yo diría que entonces no entiendo para qué se hacen las guidelines y de qué manera determinamos que una infertilidad es inexplicada. Porque si a todos le vamos a hacer fragmentación, pues pasaríamos a hacerle, no sé, la paroscopia, como dijeron, de entrada, como hacíamos en el año 1990 o en el 95, o le haríamos un estudio ERA para receptividad endometrial. O sea, creo que la pragmática de las guidelines están basadas en qué es lo más frecuente y qué es lo más infrecuente. Todos reconocemos que un espermograma no es un estudio de fertilidad, es simplemente una información. Probablemente es una información más para salud que para esterilidad.
Porque muchos No, con quiero- alteraciones en el programa embarazan, ¿correcto? no, te quiero- Pero el estudio que estamos acá haciendo en la guideline dice que es una infertilidad inexplicada. Lo obvio, que es lo que realmente estudiamos casi en todas partes del mundo, no solamente en Latinoamérica. ¿Tiene las trompas permeables? Sí. ¿Tiene la cavidad uterina normal? Sí. ¿Tiene el cervix normal a la apariencia? Sí. ¿Ovula? Sí. ¿Tiene ciclos naturales? Sí. ¿El espermograma es normal? Sí. ¿Tiene más de un año de tener coitos regulares 3 veces por semana? Sí. ¿Tiene eyaculación normal? Sí. Ah, bueno, entonces tiene una infertilidad inexplicada. Pero no nos salgamos de ahí porque entonces ya estamos clasificando al paciente en otro tema diferente, en mi opinión. ¿Puedo replicar? No. No, Guido, el tema es que, honestamente, yo me acuerdo hace 15 años, hacía mitad de tratamientos de baja y mitad de alta, más o menos. Hoy prácticamente no se hacen tratamientos de baja complejidad. ¿Qué es lo que hacemos? Hablamos con los pacientes y le enumeramos las ventajas y desventajas tal cual se mencionó acá. Todo lo que se dijo acá, se lo decimos a los pacientes para que los pacientes elijan. Te aseguro que el 100% de los pacientes van a la fecundación in vitro. Por lo tanto, como van a una fecundación in vitro, le hacemos el estudio de fragmentación a los maridos para optimizar los tratamientos de alta complejidad. El problema también de esta fragmentación es, ¿y qué es lo que les ofreces si son anormales? Porque como todos sabemos, hay una asociación con aborto recurrente, hay una asociación con falla de tratamientos de alta complejidad y son casos difíciles donde las opciones son bastante limitadas y el hecho de que una prueba sea normal no quiere decir que sean estériles. De acuerdo. Bueno, en nuestro caso usamos columnas de anexina en el laboratorio, pero hay diferentes técnicas de selección espermática, ¿no? Carlos, ¿te querías decir algo? Sí, ahí naturalmente ya estamos haciendo una selección de los casos. Entonces, desde ese punto de vista, de manera específica, pues los estudios se hacen en las clínicas, pero la gran mayoría de las pacientes se someten a tratamientos muy básicos y solamente después de fallos y después de varios intentos de no lograr el embarazo, es cuando vienen a nosotros a las clínicas. Entonces, ese enfoque creo que vale la pena no perderlo para poder estandarizar así el manejo. Sí, Alexandro. yo quiero agregar bien breve que la realidad de Sergio y de Carlos son muy diferentes como país. En Argentina la cobertura, la fertilización in vitro está garantizada. Y en cambio, en países como México y Chile también, la fertilización in vitro accede a una minoría. Nosotros hemos avanzado como país, ya tenemos, pero estamos muy lejos de la gratuidad, y en cambio los ciclos de baja complejidad sí pueden acceder a esa gratuidad en los segmentos más bajos de la población. Entonces, la cobertura es un factor relevante en la toma de decisiones, independiente que estemos de acuerdo de que por eficacia la fertilización in vitro es muy superior a la inseminación intrauterina. Bueno, ¿Puedo agregar algo? No, pero quería contestar a Alejandro, discúlpame, Guido. ¿Cómo no? Si bien en Argentina la ley de cobertura integral, nuestra institución no se acogió a esa cobertura, lo hace muy poco, en un 20%. Estoy hablando de la paciente privada. Y quiero decirte que paradójicamente, cuando hay una ley de cobertura, se mete otro actor, que es el financiador. Y el financiador obliga, sin conocer nada, a hacer a las clínicas que tienen contratos con ellos baja complejidad primero y después alta complejidad, sin hacer ningún tipo de evaluación costo-beneficio, creyendo que es más barato de esta manera. Así que quiero decirles que no todo parece ser lo que uno cree que es. Así que el tema de la cobertura, por un lado está bueno, pero por otro lado cuando se mete el financiador, genera otro tipo de dificultades como ser toma de decisiones y también la desfinanciación del sector que hace que, bueno, baje la calidad y obviamente los resultados. Ok. Oye, Ricardo,
Expandiendo en el punto que hace Sergio, creo que es importante también de la tercera persona que es el financiador, que todos sabemos que las pacientes que les obligan a hacer 6 ciclos de inseminación intrauterina antes de permitirles hacer fertilización in vitro, muchas de ellas dejan el tratamiento y nunca lo completan. Y esto los financiadores lo saben. Nosotros tenemos también financiación aquí en mi estado de Illinois. El 70% de las pacientes tienen cobertura. Y sabemos perfectamente bien que al decir el financiador que se tienen que hacer 6 ciclos antes de cubrir fertilización in vitro, muchas pacientes no terminan, se frustran y se van, lo cual es una tragedia también. Sí, mira, yo quiero volver un poco a este caso y un poco quizás para la gente que pensemos que la persona sí le ofrece el médico, hablemos quizás los doctores que no tienen la suerte de estar adscritos a un centro de alta complejidad, que puedan tener todas las herramientas, y todos sabemos obviamente que un in vitro y idealmente con diagnóstico genético preimplantacional sería el ideal de los ideales, porque como bien dijo Alejandro, te permite una familia más extendida, te permite tener otro intento, baja el embarazo múltiple, baja la tasa de aborto y también, lamentablemente, de trisomías que según las leyes de cada país permiten o no la interrupción del embarazo voluntario. En nuestro país el síndrome de Down no está incluido, por lo tanto, de la trisomía 18 para abajo sí. Por lo tanto, pero ese es un tema del mundo ideal. Pensemos en las personas, estamos hablando quizás para la gran mayoría, ojalá que muchas personas que estén viendo esto quizás no estén adscritos a un centro de alta complejidad o por diversas razones quieran inclinarse por la inseminación intrauterina. En estos casos, como el que dijiste, que salió, 35 años, todo normal. A mí me gustaría saber cuál es el número que ustedes como clínico o creen que las personas le dicen a la pareja, cuál es la posibilidad que tienen de embarazo con una inseminación intrauterina cuando le hacen el evento. Estamos hablando del mundo real. Cuando una persona hace una inseminación, en esta pareja dicen, ok, doctor, ¿qué posibilidad tengo yo? ¿Cuánto es el número que usted me va a decir de posibilidad de embarazo? ¿5%, 10%, 15%? ¿Cuánto es lo que le dicen? Porque mi percepción es que los doctores tienen, por lo menos en lo que le dicen al paciente, mayor expectativa o dicen un número mucho mayor de lo que realmente tiene la inseminación intrauterina en una mujer de 35 años. Entonces yo creo que en la parte de la docencia que podríamos eventualmente dejar, es que en el fondo los clínicos tienen que sincerar los números de cuál es realmente la opción de embarazo por una inseminación de esta pareja que lleva 2 años teniendo vida sexual activa y no se está embarazando. ¿Cuánto más yo le aporto por hacer una inseminación intrauterina? Porque lo que uno escucha generalmente, el doctor le dice 20, 25%. ¿Será tan real ese número? Yo de los pocos trabajos que he leído fue uno que no es por en chileno echarle flores a Alejandro Mansur, que él hizo un trabajo re interesante en la Pontificia Universidad Católica, que obviamente por una razón netamente religiosa, no los pacientes adscribían a otra tecnología como la alta complejidad. Y ellos publicaron que en el grupo 35 más, la tasa de embarazo no superaba el 8%. Entonces mi pregunta es, ¿los clínicos le estamos diciendo a nuestras pacientes que al hacer una inseminación intrauterina realmente la estamos llevando a un 8% o le estamos diciendo 20%? ¿Cuál es el feeling de ustedes? Sabiendo que el mundo ideal es el otro, pero un poco cómo manejamos la información y la expectativa al paciente. Porque en uno de los trabajos se habló muy bien de este costo psicológico del paciente por ir a la fertilización in vitro. La pregunta, ¿el costo psicológico es que me presentaron una realidad que era irreal, que yo realmente no estaba en el 20 o 25% y es un costo psicológico mayor porque quizás me van a tener que hacer, como bien dijo Sergio, 3, 6 inseminaciones? No es lo mismo en un paper que dice, sí, la recomendación de Van Erkel es de 3 a 6. Perdón, 3 a 6 es una distancia así de grande para el costo afectivo del paciente en ir
hacerse la inseminación, son las mismas ecografías que el in vitro, la expectativa, el marido da, y bueno, esa inseminación, y cuál es la esperanza real que tiene esa pareja con la inseminación en una infertilidad de causa no precisada. No sé cuál es el número o el feeling que uno podría llegar a decir, mira, la verdad es que tenemos que ir sincerando cuál es el número. No sé, Guido, usted, cuando en la paciente que pensemos que no adscribe a la fertilización asistida, por diversas razones, económicas o religiosas, ¿cómo están manejando ustedes esa información? Yo creo que es importante precisar si estamos hablando de infertilidad inexplicada. Porque exactamente. Yo solamente solamente ponemos no estoy inseminación hablando y metemos en todo el paquete a no, todas las fertilidades, sí, pues probablemente vamos a tener un 8%. Pero en lo publicado, y por lo menos en lo que nosotros tenemos en el centro, y hablo del estudio FAST y hablo del estudio Forte, te hablan que va relacionado con la edad. Entonces, de acuerdo a la edad de la paciente y a su FSH y a su estradiol, pues van variando desde un 18-20% en 35 años hasta menos de un 5% a los 43 años, haciendo 3 a 6 ciclos en infertilidad inexplicada, que es lo que nos reúne hoy. Pues uno le da la información. En nuestro centro le decimos infertilidad inexplicada, tú tienes entre el 12 y el 14% de posibilidades de estar embarazada, y la mayoría ocurre en el primer ciclo. O sea que en el segundo ciclo tiene menos chance que en el primero, y en el tercero tiene menos chance que en el primero, sea que te estimulemos o no, porque son pacientes que son normo-ovuladoras. Quería decir dos palabritas con respecto a la decisión. Hay un artículo publicado en RBMO de este mes de la doctora Myron Chat, que es especialista en decisiones médicas. Los invito a que lo leamos porque es bien interesante acerca de cómo tomar decisiones en pacientes de 47, 48 y hasta 50 años que desean hacerse fertilización in vitro con sus propios óvulos, a pesar de que les dicen que tiene menos del 1%, menos del 2% de posibilidades de tener un niño vivo en casa. Y sin embargo, optan por hacerse la fertilización in vitro. Y el artículo comienza, afortunadamente, yo no creo en las estadísticas. Que nos olvidamos del punto de vista del paciente. Sergio, a pesar de que tú le explicas los números, a pesar de que tú le dices todo lo que tú conoces, el paciente te va a decir, pero es que mi mamá tuvo una hija cuando tenía 45 años, después que tuvo 14. Y fulanita, la vecina, se embarazó a los 45 espontáneamente. Y menganita se embarazó porque cambió de marido y el marido tenía 30 años y dejó al que tenía 60. Pero ella tenía 45 y se embarazó. Una cosa es lo que nosotros decimos y otro es lo que el paciente interpreta para tomar una decisión. Y esta chica, esta especialista en tomar decisiones, precisa mucho en ese artículo ese tipo de entendimiento. Doctor, afortunadamente yo no creo en las estadísticas. Bueno, pero yo te voy a decirlo, como decía un amigo, recordado amigo de todos nosotros, Claudio Chilic, que depende cómo el médico decía vende el pescado. Digo, lo que el médico transmite, honestamente, a nosotros nunca nos ocurrió que una paciente de 48 años quiera hacer un tratamiento con óvulos propios. Cuando el médico es claro en la información, es raro que una paciente tome una decisión de ese tipo. La verdad que es raro. Lo acepto en una paciente más intermedia, 44 años, ponerle 45 como mucho, pero en esos casos tan extremos realmente no hemos tenido ningún caso que yo recuerdo. En el caso de las personas que deciden hacerse inseminación, vamos por opción o por lo que sea, en las preguntas estamos, ¿qué opina el panel con qué inducir? No sé, en el caso Víctor, ustedes que están usando para las personas que deciden realmente hacer inducción de ovulación porque sí quieren ir por diversas razones. A veces dicen ir de lo menor a lo mayor, razón económica, razón religiosa, no quiero tanta intervención, lo que sean. Ya, sí voy a hacer inseminación por las diversas razones. ¿Qué medicación es la que ustedes están, por lo menos en el centro tuyo, tienen mejor resultado? No estoy hablando de la paciente PCO, estoy hablando de la señora Juanita común y corriente, como en el caso que mostraron de ciclos regulares.
Nosotros en Bueno. nuestro centro, sí, nosotros en nuestro centro en particular, hacemos inducción de la ovulación, pero ya con inductores inyectables. No utilizamos el citrato de clomifeno y la gran mayoría de las veces ni siquiera inhibidores de la aromatasa. Pasamos directo a inyectables como son las menotropinas, sobre todo si son mayores de 35 años o en algunas ocasiones recombinantes, pero preferimos estimularlas de esa manera. En el caso tuyo, Ricardo Loret. Aquí, de nuevo, lo que mencionó Sergio es un aspecto importante. Es lo que la compañía aseguradora paga. Entonces, la paciente va a escoger el tratamiento que su aseguradora paga. En general, las gonadotropinas, las aseguradoras aquí no las ven bien porque ya han entendido el costo del embarazo múltiple. Entonces, generalmente les dan clomifeno y algunas veces sí aceptan los inhibidores. Entonces, acá de alguna manera lo decide la compañía de seguros, no necesariamente la paciente o yo. Qué mala cosa. Carlos, ustedes. Sí, nosotros estamos muy similar a lo que decía Víctor y Ricardo. No usamos gonadotropinas de primera instancia a dosis como si fuera a hacer una fecundación in vitro. Usamos generalmente combinación de orales, ya sea clomifeno o inhibidores de aromatasa. Y si es necesario, agregamos un poco de gonadotropinas, 2, 3, a veces 4 días extras para poder entonces completar el ciclo de estimulación y así minimizar los riesgos de embarazo múltiple. Alejandro, el tema. perdón. Sí. No, dale. Nosotros, gonadotropina es la primera opción para una infertilidad inexplicada. Es distinto a un factor ovulatorio donde sí podríamos usar los inhibidores de aromatasa. El clomifeno ya desapareció del mercado en Chile. Pero en este caso no tengo duda, además por el mismo trabajo que publicamos de la Católica, era evidente la ventaja en términos de tasa de embarazo por ciclo cuando se ocupaban gonadotropinas. Ahí se alcanzaban los valores más altos que llegaban como un 16-18% en pacientes menores de 35 años. Bueno, sí, no sé yo qué solamente quería aclarar que... Dale, Perdón, Víctor. solamente quería aclarar que sí, no quise perderme de vista, estamos hablando de pacientes con infertilidad de origen inexplicable, como bien mencionaba Alejandro Mansur. Cuando son por otro diagnóstico como anovulación es diferente, pero en este caso, nosotros en nuestra clínica, donde el gobierno no paga nada de infertilidad, pero tampoco interviene obligándonos a hacer una u otra cosa, nosotros en lo particular nos vamos a gonadotropinas directamente. Era toda la aclaración, gracias. Bueno, Perfecto. Antes de terminar, en nuestro país, las compañías de seguro, por suerte, están pagando un monto. No te dicen qué tienes que usar. Es a decisión del clínico. Entonces, logramos por lo menos, bueno, con Alejandro y otras personas, que las compañías de seguro sí paguen las fertilizaciones in vitro en un porcentaje, pero un monto determinado a decisión del clínico que usa. No nos dicen qué usar, pero no es masivo, es solo para la gente que tiene seguro, etcétera. Ricardo, nos quedan exactamente 3 minutos. Sí, vamos a terminar la discusión en este punto para mantenernos con el horario. Le voy a pedir a Tía que por favor nos vuelva a poner el caso clínico y las preguntas y a ver si esta discusión hizo algún cambio en su manera de pensar. De nuevo, una pareja se presenta a la consulta, ella tiene 35 y 37 años él, ninguno ha tenido hijos, ellos han tratado de lograr un embarazo por los últimos 2 años, ella tiene ciclos menstruales regulares de 28 días con 4 días de flujo, curvas bifásicas de temperatura basal y nunca ha usado anticoncepción. La evaluación inicial hecha por su ginecobstetra demostró una histerosalpingografía normal, un ultrasonido pélvico normal, un nivel de hormona antimülleriana de 3.4, que es normal, un espermograma normal y todas las pruebas fueron completadas hace un mes. Su conclusión es que la pareja tiene infertilidad inexplicable. De nuevo, ¿consideraría en este punto hacer una laparoscopía diagnóstica?
¿Sí o no? La siguiente pregunta, ¿le recomendaría a esta pareja ir directamente a fertilización in vitro? Y tercera pregunta, si usted decide ofrecerle a la pareja inducción de la ovulación con inseminación intrauterina, ¿cuál sería su medicamento de elección? ¿Citrato de clomifeno, letrozol, gonadotropinas o ciclo natural? Y en un momento vamos ya a ver las respuestas y ver lo que el público respondió. Thea, can you show us the results? Entonces, la primera pregunta de la laparoscopía, un 29% de la gente le ofrecería una laparoscopía en este punto a esta paciente y un 71% no. Esta fue las preguntas que hicimos antes de que tuviéramos la presentación. Next one, Thea. Y esta es la segunda vez que preguntamos, hubieron algunas personas que cambiaron de opinión, pero básicamente es los mismos resultados. 2/3 partes de la audiencia no harían ningún estudio adicional y la cuarta parte de la audiencia haría una laparoscopía diagnóstica en este punto. Que no fue algo que discutimos, pero es obviamente interesante. Next answers, Thea, please. El 20% de la gente recomendaría una fertilización in vitro inmediata y un 80% no. Interesante. Next, Thea. Después de la presentación, un 9% incrementó, pero creo que no convencimos a la gente que se vayan directamente a fertilización in vitro. Interesante, y lo podríamos discutir después. Next, Thea. Interesante, el 57% se iría directamente a gonadotropinas y muy poca gente haría ciclo de inseminación con ciclo natural, que la literatura claramente demuestra que los ciclos naturales de inseminación intrauterina realmente no funcionan. Next one. Bien. Más gonadotropinas. Interesante. No hubiera yo predicho esto, pero bueno, esto nos da una idea de que realmente nuestra presentación no fue lo suficientemente convincente para cambiar la opinión de las gentes. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Le voy a dar la palabra al Dr. Barnhart para poder cerrar este evento. So thank you, Ricardo. That was wonderful. I joke at the end of these, and I've done many of them, is that we spend a lot of time convincing our audience to change their practice, and we never do. So it looks like it's not just the language in this case. But anyway, it was a wonderful discussion, and I want to remind everybody that we can see a replay of this by signing in at no cost. This will have a link at fertsturt.org, a main page for fertility and sterility, on the fertility and sterility dialogue, as well as ASRM webpage. The link will be up in a few days. I hope you can share it with your friends and your colleagues, and we can go from there. So thank you all. This was a wonderful discussion. My distinguished colleagues, I'm glad I got to refresh my Spanish and listen to you all, and I'm gracious that you were able to join me tonight. So again, I'm Kurt Barnhart, the media editor for Fertility and Sterility. Thank you for joining us for another Journal Club Global. Good morning, good evening, or good night, wherever you are in the world, and we appreciate it. I'd like to go around and again, let everyone say goodbye and thank you themselves.
Primero quisiera repetir en español lo que nos dijo el doctor Barnhart. Si ustedes le avisan a sus amigos, se pueden reinscribir en unos 5 días. Esta presentación va a estar disponible, va a estar grabada y van a poderla ver en repetidas ocasiones para aspectos didácticos. Únicamente se tienen que re-registrar y esto va a estar disponible para todos ustedes. De nuevo, doctor Pomer, doctor Papier, doctor Salazar, doctor Mansur, doctor Parra y doctor Batiza, muchísimas gracias y de nuevo de todo corazón les agradezco su tiempo. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias, muy Gracias. amable. Gracias Stay safe. gracias a todos por su invitación. Gracias. Gusto saludarles. Gracias. Bye, bye. Realmente, cuídense.